final de Ágora ser una madre. Hoy día nos convoca el tema de filosofía del arte, estética, es una especie de ponencia con mesa de discusión, por así decirlo. Y las dos ponencistas que tenemos hoy día, por una parte, tenemos Jimena Salaverry, que va a exponer desde el punto de vista de la música, más bien, ¿verdad? La evolución, el problema del arte en los primeros 10 años del siglo XX. Y Yanina Tapia, que va a exponer también el tema del arte del siglo XX, los primeros 10 años, pero desde la perspectiva de las artes visuales. Entonces ambas se van a ir complementando, haciendo ahí un vínculo en paralelo, la evolución paralela o las discrepancias que pueden tener ambas artes. Y posteriormente yo voy a hacer algunos comentarios y la idea es abrir la discusión al público. Eso, muchas gracias. Buenos días a los presentes, voy a empezar. Nosotros titulamos Tradición y Ruptura a la ponencia, puesto que estos dos conceptos son fundamentales para entender el tránsito en las artes visuales y en la música también, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. ¿Ya? Bueno, a fin de construir un vínculo entre música y plástica, se abordará la primera década del siglo XX, principalmente en torno a los conceptos de tradición y ruptura, a través del análisis de determinadas obras que nos permiten comprender la importancia de las transformaciones formales en los modos de construir obras en dicho periodo. Para tales fines se han considerado los antecedentes de este momento y los autores cuya influencia directa es fundamental para la concepción de las obras trabajadas. Para señalar un punto de partida, nos referiremos a los inicios de lo que podemos considerar arte moderno, a partir del impresionismo. Pues es dentro de este marco que los artistas deciden salir del taller al exterior, modificando el modo de pintar hasta ese entonces. La pintura impresionista descompone la superficie del lienzo en un conjunto de sueltas pinceladas identificables que develan su condición pictórica en vez de esconderla. De modo que tanto las figuras como el paisaje son tratados con la misma técnica con que se han pintado el espacio que las rodea, produciendo así un efecto difuminado de las formas. Igualmente, los impresionistas desplazan las temáticas propias de la pintura, el estilo grandilocuente y retórico, hacia lo cotidiano y simple, pues el artista pinta lo que ve y cuando lo ve. Cito: solo le interesa el presente, aquello que ocurre en el mismo momento en el que está frente al lienzo. Y evidentemente no solo es el tema lo que varía, no solo se pasa de lo retórico a lo íntimo, sino que se introduce una nueva manera de expresión plástica. Cierre de cita. La pintura plein marcó los pasos de Paul Cézanne en relación a los impresionistas. Sin embargo, pese a ser partícipe de la exposición de 1874 en el estudio del fotógrafo Nadar, la experimentación plástica de Cézanne toma el camino propio que le valdrá el lugar indiscutido de padre del arte moderno, pues el pintor se propone hallar, cito, las formas básicas según las cuales se ordena la naturaleza, encontrar el orden interno de la realidad natural. Cierre de cita. Así, cuestiones como el tema pierden interés para el artista, en donde cobra importancia la geometría que construye y estructura las formas. Cito: los planos que están latentes en la apariencia de las cosas. Cierre de cita. Cabe resaltar el estudio y conocimiento profundo que el artista posee de la pintura para componer a partir de los aportes de la tradición. Pues lo cierto es que Cézanne arranca de un cúmulo de experiencias del pasado para convertir la pintura en un medio de experimentar la naturaleza física de las cosas. Cézanne, en una carta de 1904, escribe que es preciso tratar a la naturaleza desde el punto de vista del cilindro, de la esfera, del cono, todo ello puesto en perspectiva. Y esa frase ha sido considerada como una anticipación teórica del cubismo, un movimiento que indudablemente desciende de su pintura, pero lo interpreta en sentido racional. De modo que en la pintura cezanniana se dan relaciones pictóricas que descomponen la forma de los objetos, y en donde el espacio ya no se rige bajo una concepción perpéctica, sino como el resultado de las relaciones pictóricas propias de los elementos que componen el cuadro, ya que este no se considera como la superficie sobre la cual se proyecta el espacio, sino como el plano plástico en el que se organiza la representación de las cosas. Uno de los aspectos que justifican la importancia de Cézanne es la influencia de artistas fundamentales para la concepción y transformación del arte a inicios del siglo XX, como lo será Matisse, Picasso y Braque. En este sentido, Cézanne en sus últimas obras, cito, elimina conceptos como delante, detrás, profundidad, claroscuro, etc., para trabajar en un espacio de término único, no visual, pero sí pictórico, tal como podemos comprobar en el cuadro Las grandes bañistas. Cierre de cita.
ya que tanto en dicha obra como en general en su obra los aportes pictóricos de Cézanne serán de suma importancia para las experimentaciones en el campo plástico realizadas por los nuevos pintores. Nuevos pintores es como denomina Apollinaire a los pintores experimentales de la primera década del siglo XX, del primer decenio específicamente. Pues marcará la pauta de un arte que se erige en el marco de la prevanguardia. Entre ellos destaca la obra de Pablo Picasso, pero también la de Georges Braque, que en conjunto con Picasso iniciarán el camino del cubismo, que será de gran trascendencia para la evolución de la práctica artística contemporánea, específicamente el surgimiento del collage. La pintura de Picasso, a partir de 1906, representa para la historiografía contemporánea un gesto de quiebre, pues, cito, se trata de la primera acción de ruptura en la historia del arte moderno. Picasso demuestra que conoce la obra de Cézanne desde 1905. Cuestión evidente en las señoritas de Avignon y en los desnudos femeninos que trabaja del mismo periodo. Así, esta obra considerada rupturista ciertamente reacciona frente a la alegría de vivir de Matisse. Cierre de cita. Puesto que para el artista malagueño el arte no es una fusión lírica, sino un problema, y todo Cézanne era problema. Retoma la arquitectura ligada, en tensión en las mujeres bañándose de Cézanne, y somete la obra a problemas de forma, de relación entre fondo y figura y de concepción espacial también. Así que por ello las señoritas de Avignon, aun cuando se considere que es únicamente un gesto, es el gesto de revuelta con el que se abre el proceso revolucionario del cubismo. En la medida en que las figuras de las 5 mujeres comienzan a descomponerse mediante sus principios geométricos, y en el fondo de la obra comienza a integrarse con las figuras perdiendo su carácter de fondo. La progresiva experimentación en el campo pictórico por parte de estos artistas se ha dividido al menos en 3 etapas. La primera es la precubista o cezaniana, momento en el que se enmarcan obras como Las señoritas de Avignon, El gran desnudo, Las vistas del estanque y Fábrica de Horta de Ebro, de modo que, cito, la fase inicial del cubismo cezaniana y analítica es el resultado de la primera investigación que se va a hacer en grupo dentro del arte moderno. Entre 1906 y 1914, Picasso y Braque establecen entre ellos una colaboración que tenía por objetivo, cito, hacer del cuadro una forma objeto que tuviera su propia realidad autónoma y su propia función específica. Delante del cuadro ya no hay que preguntarse qué representa, sino cómo funciona. A partir de 1910 podemos comprobar que los pintores pasan de los grandes planos geométricos con los que configuran sus objetos a descomponerlos en pequeñas facetas o planos cortados vistos desde distintos puntos, por delante, por detrás, por encima, por debajo, etc. Esto es lo que se denomina el cubismo analítico, una evolución hacia la abstracción sin llegar definitivamente a ella. En este periodo cabe destacar obras como Muchacha con mandolina y Naturaleza muerta con violín de Braque. Como resultado, hacia 1912 ya se ha dado el paso a la incorporación de nuevos materiales al cuadro, etapa que corresponde a los primeros collages o papier collé, procedimiento que abre un nuevo camino expresivo. Así, los cuadros realizados según este procedimiento adquieren un mayor carácter material, generándose una realidad ajena a la propia pintura, producto de la incorporación de un fragmento de realidad preexistente a la del cuadro, que subvierte el carácter representacional de la obra en pos de la presentación del material. Probablemente en el caso del uso del montaje en las artes visuales pueda decirse que al menos en la época de las vanguardias la utilización de este procedimiento artístico, en su fase más constructiva y heterogénea, estuvo más bien orientada a exhibir el propio procedimiento. En las artes plásticas el concepto de montaje aparece históricamente relacionado con el cubismo, específicamente unido al concepto de collage. De ahí que se establezca un vínculo entre el concepto de montaje y el de collage, considerando que el montaje artístico tiene su origen en el collage cubista y en los primeros pasos de este movimiento. Así la obra se concibe dentro de una nueva modalidad estructural hecha posible por el montaje. El collage supone una ruptura definitiva con los principios de la obra orgánica, puesto que se traduce en la fragmentación del espacio plástico, en donde el proceso de composición sintáctico-formal que propone el cubismo es dado por un lado por la yuxtaposición de diversos planos o motivos incongruentes entre sí, a nivel de la representación y por la yuxtaposición de diversos planos de realidad, dados por extractos de elementos provenientes de una realidad extraartística.
citando a Berger, un teórico de la vanguardia, dice que el collage cubista trata de destruir el tipo predominante de obras del momento y el lugar en el cual éstas habían sido propuestas, el de reproducir la realidad. Pues, cito, los cubistas instauraron una directriz metonímica que, en oposición a la línea metafórica del ilusionismo representacional, intentaba construir a través de una serie de fragmentos una nueva realidad. Cierre cita. Sin embargo, no merece llanamente el calificativo de vanguardia por no formar parte de un cuestionamiento del arte en general, ya que su provocación estaría limitada a la experimentación de las posibilidades del arte y no a la supresión del arte mismo, como vanguardias más radicales, por ejemplo el dadaísmo. A fin de comprender mejor esta observación de Berger, es necesario distinguir el mero experimentalismo de la vanguardia histórica, donde el collage cubista fue posible en función de una nueva forma de actuar innovadora respecto de la tradición establecida. Desde esta perspectiva, la obra orgánica tendría una mejor expresión en aquellas obras en las que el montaje es suficientemente explícito. Pues, una teoría de la vanguardia tiene que partir del concepto de montaje tal y como queda implícito en los primeros collages cubistas. Es así como a partir del collage pictórico, que comienza con los dominados, anteriormente Papier Collet, de Braque y Picasso, hasta la incorporación de los diversos materiales pertenecientes a la realidad objetual, pasando por los experimentos futuristas y dadaístas, llegando hasta el surrealismo, se manifiestan las tendencias que se caracterizan por el principio constructivo del montaje. Al priorizar la exposición de los medios, los significados iconográficos y simbólicos que tradicionalmente habían provisto la representación tradicional de los objetos del mundo, retroceden ahora en provecho de otros significados. Así, el problema del significante y la crisis de la tradición convergen en una evidencia que la vanguardia logró expresar con claridad mediante el montaje, ya que, cito, el montaje actúa en su estado más visible, deconstruyendo el material, exhibiendo el hilo que forma la estructura, renunciando a cualquier homogeneidad o imperceptibilidad de las partes, justamente al insistir en el carácter fragmentario y no orgánico del conjunto. Cierre de cita. De este modo, el espacio del cuadro ya no se concibe como un continuo, como era en la tradición. Si la obra clásica pugnaba por presentarse en su carácter orgánico, es decir, bajo el perfecto ajuste entre la totalidad de sus partes y en la coherencia sintáctica del conjunto, en la obra inorgánica, al interrumpirse la unidad y la relación de las partes con el todo, se evidencia la fragmentación y se reconoce en la obra su carácter inorgánico, dado por la combinación de diversos elementos que no ocultan su principio constructivo. Pues la visibilidad del principio de construcción se constituye en la oposición al organicismo de la obra tradicional, puesto que la fragmentación trae consigo la imposibilidad de dar con una lectura unívoca, es decir, impide la captación de la obra en términos de totalidad, de unidad o de obra orgánica como un símbolo a interpretar. En esta perspectiva, el carácter inorgánico del montaje depende de la visibilidad de los fragmentos heterogéneos, pues si Berger destaca la importancia de la yuxtaposición de fragmentos que hacen los cubistas, es porque en sus obras los materiales incorporados mantienen su identidad no artística, y con esto refuerzan la incongruencia del conjunto, el que no pasa de ser tan solo una reunión de componentes heterogéneos, de los que no se puede decir siquiera sean objetos o representaciones, sean artísticos o no artísticos. La yuxtaposición de elementos artísticos y no artísticos, como ya hemos anticipado, produce una ambivalencia significativa, sobre todo en cuanto a la inclusión o no del conjunto de la clase de obras de arte, las que se distinguen, como hemos dicho, por su unidad. De tal modo, las preguntas del observador no se agotan en el contenido temático de la obra en particular, sino que además se enderezan hacia la exigencia de una reflexión interrogativa sobre la cualidad de lo artístico. Bien. Parto con un epígrafe, dice: reformar la mímesis ampliando sus recursos, como ocurre tanto en el cubismo como en el autonalismo schoenbergiano, no pertenece al proyecto vanguardista propiamente dicho, sino al momento crítico que le precede. La crisis de las convenciones representativas o normativas se transforma en material de la obra. La vanguardia ve en esa crisis la condición para construir una idea de forma que suponga a la vez
superación estética y consecuencia artística. Con el propósito de construir un marco general en relación a ciertos aspectos del ámbito musical en la Europa de principios del siglo XX, hay que mencionar sin duda determinados conceptos o estadios de la historia de la música contemporánea, entendiendo por música contemporánea la música de concierto producida desde finales del siglo XIX, momento en que se produce la crisis del lenguaje tonal común, hasta nuestros días. Por lo tanto, el epíteto de música contemporánea no se corresponde aquí con una música producida en el presente, sino que abarca una época definida correspondiente al periodo contemporáneo de los estudios de la historia del arte. Nuestra exposición abarcará desde los últimos años del siglo XIX hasta las denominadas vanguardias, deteniéndonos en ciertas piezas musicales consideradas fundamentales para comprender esta especie de tránsito desde la puesta en crisis del sistema tonal, concibiendo dicho sistema como el canon propio de la tradición, hacia el dodecafonismo, posicionado como el quiebre o ruptura del modelo tradicional. Entendemos por tonalidad la ordenación de los sonidos en una escala musical, tomando como momento de reposo una nota principal, llamada tónica, en torno a la cual se organizan las diferentes notas de acuerdo a una mayor o menor importancia. Se establece de este modo una jerarquía tonal entre los diferentes grados de la escala, dentro de la cual existirán grados principales y secundarios. Obviamente estos últimos tendrán menor relevancia en la organización. Los grados principales, que son el cuarto, el quinto y el uno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la escala de Do mayor, la tónica sería Do mayor, la subdominante, que es el grado cuarto, sería Fa, y Sol sería la dominante para volver a Do. Ya. Los grados principales realizan una dinámica de tensión y reposo, siendo la tónica la nota de reposo. El cuarto grado, la nota subdominante, prepara la tensión para que la dominante sea el punto de más alta tensión, volviendo a la tónica. Uno de los aspectos fundamentales de las composiciones tonales se relaciona, como ya mencionamos, con la cuestión de la jerarquía tonal. Esto es, que dentro de la organización hay armonías más importantes que otras. Y esta dinámica de tensión y reposo se sostiene en la jerarquía con el propósito de lograr una resolución. A esta resolución temporal o definitiva le denominaremos cadencia. El sistema tonal se constituye principalmente a partir de estos elementos: jerarquía, tensión y reposo, resolución y cadencia y cromatismo, definido como la permuta de un sonido sobre el mismo grado. ¿Qué quiere decir esto? Que el género cromático es el elemento armónico que permite la modulación. Esto es un cambio de tonalidad dentro de la misma pieza. Con la emergencia de la polifonía en el barroco, la tonalidad se consolida como la norma de composición establecida, y a partir de tal, las diversas composiciones se configurarán en torno a determinadas reglas fundamentadas en las características mencionadas. El sistema tonal, en tanto canon, regirá hasta la segunda mitad del siglo XIX, considerando, no obstante, que desde Beethoven se atisban ciertos rasgos que incorporan la disonancia como elemento base de la composición, en la que la resolución, que sí existe, no se basa ya necesariamente en la cadencia auténtica fórmula completa, original del barroco, sino en nuevas opciones armónicas, que no mencionaremos ahora. Wagner, en la segunda mitad del siglo XIX, lleva al límite el cromatismo dentro de la composición, operando ya no como una herramienta compositiva, sino como una evidencia de la materialidad de la obra. Es decir, que el género cromático se extrema hasta tal punto que podemos percibir modulaciones constantes sin resolución. Ahora me gustaría mostrarles un fragmento de una pieza que no se puede hacer desde ahí, así que creo que voy a tener que hacerlo desde acá. A ver cómo va a ponerlo. Ah, bueno. Pongámoslo en el micrófono. Ah, eso. ¿Se escucha? Sí. Este es un fragmento de Tristán y Isolda.
del final. Acercamos el micrófono. ¿Ah? Acercamos el micrófono. Bien. Este era un ejemplo de cuando el cromatismo se lleva hasta el límite, que pareciese que está en una constante modulación. Bien, si no, como la demostración. El gesto de Wagner, en tanto radicalización del cromatismo, se posiciona así como el inicio de la puesta en crisis de la tonalidad, debido a que el modelo tradicional tonal en cierta medida se queda sin recursos. A eso queremos apuntar. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta puesta en crisis? ¿Hacia dónde nos lleva la radicalización del cromatismo? Hacia el tonalismo lírico, desarrollado principalmente en la primera década del siglo XX. A modo de contextualización, debemos mencionar que la gran línea divisoria que hay que establecerla en el mismo periodo, los primeros 10 años del siglo XX, es la vanguardia experimental de los últimos años anteriores a la guerra, que fuera de un círculo de avanzados intelectuales, artistas y críticos y los amantes de la moda, no encontrarían nunca una acogida sincera y espontánea entre el gran público. ¿Qué entendemos por atonalismo? Un procedimiento de construcción armónica y melódica que significa ausencia de tonalidad. Este procedimiento puede ser logrado mediante diversas estrategias compositivas, entre otras estableciendo un estado de continua modulación, con lo que al no poderse manifestar una situación tonal definida y estable, el movimiento musical es intensificado en condiciones tales que la mente no descubre una posibilidad de resolución que pueda darle una idea de una tónica, porque las fórmulas cadenciales no siguen en ningún caso dirección tonal que pueda producir un efecto de estabilidad. Situaremos pues a Arnold Schoenberg como figura principal en el desarrollo del atonalismo y su posterior sistematización en el dodecafonismo. Ahora vamos a presentar el cuarteto plus 10 en una parte del primer movimiento que se construye a partir de una tonalidad de fa sostenido menor y hay una clara resolución, no es como una obra dodecafónica que es lo que vamos a mostrar después, pero les voy a mostrar primero el primer movimiento y luego el último para que vean la diferencia. Bueno, como pueden apreciar, todavía existe una tonalidad que se evidencia en el fondo, porque todavía está compuesta en una clave. Ya. Ahora les voy a mostrar el cuarto movimiento de ese cuarteto, que no tiene clave y empieza, para que noten la diferencia desde una especie de tonalidad hasta ya llegar a casi el atonalismo libre. Este es el cuarto movimiento.
Bien. Lo interesante del cuarto movimiento es que, del tercer y cuarto movimiento, es que Schoenberg introduce una soprano. Y eso es como bastante rupturista. Mira, ya viene. Que canta un poema, o sea, una musicalización de un poema de Stefan Georg. Y eso ya es rupturista en cierta medida porque el cuarteto habitualmente no lleva ninguna voz, solamente cuerdas. Bueno, ahí de todas maneras las disonancias son mucho más evidentes que en el primer movimiento. Bien. Ahora cito, en su fase tonal, Schoenberg extiende sistemáticamente las irregularidades armónicas frecuentadas por los compositores postrománticos, adecuando su marco normativo a una distinta concepción de la expresividad. Schoenberg recalca la arbitrariedad estética de su expresionismo, y solo con la dodecafonía, en tanto que propuesta normativa que disciplina de la subjetividad y exorciza la diferencia. Su música alcanza la condición de vanguardia auténtica. Yo creo que la tenía. La forma vanguardista posee una naturaleza constructiva, mientras que la composición clásica se fundamenta en las ideas de jerarquía y totalidad. Es decir, que en el caso de las obras tonales podemos hallar la idea de jerarquía y las relaciones de las partes con el todo, que genera una unidad de la obra. La forma vanguardista, en cambio, parte de una idea fragmentaria de la unidad que es posible por la autonomía de las relaciones que construyen. Si el periodo tonal de Schoenberg supone una primera crítica a la idea de la melodía como sucesión de tonos, capaz de abstraerse del sentido del intervalo canónico, no importa si en términos de consonancia o disonancia, en el dodecafonismo la idea de sucesión es reemplazada por la de simultaneidad, de silencios en el espacio. La unidad elemental es ahora el espacio sonoro definido por un intervalo no determinado, en el que todos sus aspectos adquieren la máxima relevancia. Todos ellos son objetos de un armazón musical, de modo que la subjetividad del autor adquiere sentido en la confrontación con la norma dodecafónica. Bien. Acá hay otra cita que es como para hacer un vínculo entre lo que habló Janina y yo sobre plástica y música. Dice, de modo análogo a como en su fase atonal, Schoenberg extiende sistemáticamente las irregularidades armónicas frecuentadas por los compositores postrománticos, adecuando su marco normativo a una distinta concepción de la expresividad. El cubismo debe considerarse pre-vanguardia desde un punto de vista que se resiste a limitar el concepto de un mero relevo terminológico para describir fenómenos de novedad, más ligados a la sorpresa por lo distinto que a la conciencia de lo nuevo. Bien. Ahora les voy a mostrar la última obra, que ya es radicalmente dodecafónica, que es una suite para piano del Opus 25 de Schoenberg, de 1921. Bueno, el dodecafonismo opera de distinta manera, no lo explicité acá, pero
no se compone a partir de claves, sino a partir de series que van invertidas, etc. Pero creo que no es necesario explicarlo porque es muy técnico. Bien, eso. Sí. Bueno, muchas gracias a las ambas expositoras, muy interesantes los ambos textos y imágenes y música. Y yo quería un poco retomar algunos de los puntos que ellas exponían, solamente agarrar algunas reflexiones y quizás ponerlas en un contexto más extenso a lo largo del siglo XX, y luego también dar la palabra al público para que sea más conversación, ya que somos tan poquitos, quizás menos formal tendría más sentido. Algunas cosas me parece como sumamente interesante desde el punto de vista de ambas, de poder como de ubicar contextualmente de manera muy acertada los primeros 10 años del siglo XX como un momento histórico preñado de consecuencias, ¿verdad? Porque en general el ojo siempre se orienta un poco a lo que pasó después y se dirige la atención directamente a las vanguardias y bueno, y se entiende que todo el siglo XX casi es como un ciclo marcado por las vanguardias o posteriormente con la posvanguardia, perdiendo de vista un poco que todo el movimiento incipiente que aparecía tanto en plástica como en música. Y creo que ese gesto en realidad es bastante poderoso y tiene, o sea, si bien ha sido estudiado, no ha sido tan difundido a nivel, me parece, de coloquio, no sé, de información. Entonces, por ese lado me parece muy interesante y porque a nivel filosófico podríamos decir lo que está en cuestión todo el tiempo, y no solo en la música, sino en la historia, es como en qué momento se produce la cesura, ¿verdad? En qué momentos podemos hablar de discontinuidades. Es la gran pregunta, es la dificultad que tenemos un poco que afrontar. Porque, como bien decía, creo que era Janina, claro, desde el postimpresionismo hasta llegar al cubismo, tenemos distintos tipos de experimentaciones y de extensiones de la obra, la materialidad se pone presente, ya no es la representación, sino que con Braque tú decías que sí, con el collage es la presentación del material. Claro, la presentación del material. Que luego Duchamp con el ready-made es una extrema ese gesto, pero hacia ahí apunta. Claro, entonces un poco es como el camino que cimentó el llegar a cuestionar lo que era el arte mismo, por así decir. Es la precuela de, ¿verdad?, la pregunta por qué es arte, que un poco lo veíamos ayer en la presentación sobre ya vanguardia, sobre dadaísmo un poco. Y este es como todo el antecedente, efectivamente, que llegó a decir, se fue avanzando, como que, por así decir, se puede entrever una lógica que hace comprensible la historia o el devenir del arte. En ese sentido, pensaba también hasta qué punto ponderar las discontinuidades que aparecen. Por ejemplo, lo de Duchamp, si todavía seguimos dando vueltas, si ustedes piensan, por ejemplo, si todavía seguimos dando vueltas en el universo que abrió Duchamp a cuestionar lo que es la obra, o en el caso de Schoenberg, si todavía vivimos en un universo que abrió Schoenberg a poner un sistema de una estética, digamos, rupturista, una estética arbitraria o decafonista. ¿Pero qué pregunto eso? Porque, por ejemplo, cuando pensamos en arte contemporáneo en general, claro, es muy influyente todo esto, pero también al mismo tiempo, el arte contemporáneo, sin embargo, tiene todas estas líneas que son líneas de rupturismo, ¿verdad?, y de crítica y de autocuestionamiento, autorreflexiva, pero sin embargo, en paralelo se siguen cultivando todas las artes que son más tradicionales. O sea, el sistema musical sigue siendo un sistema tonal. Lo que escuchamos, el 99% de la vida es un sistema tonal, 100%. O el arte, en la comprensión mayoritaria, sigue siendo figurativo. Eso, no sé, o sea, la aproximación. Entonces, en lo contemporáneo, en realidad lo que tenemos es una pluralidad de movimientos en donde por un lado se extreman los recursos, se hacen autorreflexivos, pero por otro lado también se siguen cultivando las mismas, no sé, pienso arte folclórico incluso, no sé si pueden tener folclórico, pero un arte que interpela de otras maneras también al espectador. Entonces, quizás cómo ponderar en ese sentido la discontinuidad, ¿a quién afectó esa discontinuidad? ¿A qué tipo de arte? ¿A qué tipo de público de arte? No sé, estoy pensando un poco
Voz alta, Isa. Sí, creo que la importancia de las vanguardias radica en que estas, al cuestionar la noción y la concepción de obra tradicional que había hasta ese momento, porque pese a las experimentaciones del impresionismo o de Cézanne, aún seguía persistiendo la obra, digamos en términos generales, como lo explicaba en la ponencia, pero la vanguardia lo que hace es romper, es destruir este concepto de obra orgánica y concebir una obra fragmentaria, ¿ya? Entonces, el arte contemporáneo, nosotros lo podemos leer desde la lógica del collage, de la lógica de lo fragmentario. Bueno, esa es una línea, digamos, una línea de fuga importante, pero por otra parte, las vanguardias también, la importancia de estas es que dan cabida a la simultaneidad de estilos. Esto no es una cuestión nueva, no es una cuestión contemporánea. Esto radica, esto es desde este periodo. Ya desde la segunda década del 20 ya empiezan a converger una simultaneidad de estilos, producto de la experimentación. ¿Qué sucede? Que se llega a un punto en que todas estas formas son válidas. Claro, hay artistas que son más radicales, por así llamarlo, como Duchamp, que va y presenta un objeto de procedencia industrial, lo presenta. Entonces él lo que hace es radicalizar un montón de cuestiones que ya otros movimientos habían instalado, pero no desarrollado lo suficiente. ¿Qué sucede con el gesto rupturista de Duchamp? Que claro, en el contexto dadaísta, en el contexto vanguardista, el enviar una fuente, urinario, pero se llama fuente en la obra, a una exposición, a una galería, claro, significa una provocación a la institución arte y la pregunta por qué es el arte, qué entendemos por arte. Es una producción netamente subjetiva de un autor, o se puede considerar como, o podemos considerar una obra como materiales que un artista administra. Y esas cuestiones también son muy contemporáneas. Entonces, claro, digamos, hay muchos artistas que siguen la senda de Duchamp, pero el gesto radicalmente provocativo, solo, desde mi perspectiva, solo se lo podemos dar a Duchamp en ese contexto. Pero igual las vanguardias fracasan. Por su incapacidad de ser recepcionadas socialmente, las vanguardias fracasan. Entonces, ¿qué pasa con los límites del arte una vez que las vanguardias ya no se naturalizan, digámoslo? Y fracasan porque la gente no las entiende. Incapacidad de ser recepcionadas socialmente. Claro, lamentablemente sí, en las vanguardias históricas sí no son muy bien recepcionadas, pero a mi pesar, en las neovanguardias o posvanguardias, ya en la década del 60, se retoman muchas cuestiones de la vanguardia histórica en un marco institucionalizado. Tenemos que pensar que estas cuestiones que nosotros tratamos en la ponencia están ocurriendo en un marco que se deslinda de lo académico y de los círculos oficiales. Entonces, ¿qué sucede? Que en este segundo momento de las neovanguardias sí se institucionaliza y, digamos, en este momento alcanza una mayor difusión, un mayor, no sé cómo denominarlo, pero de alguna forma. De hecho, muchos autores dicen, las vanguardias o ¿cómo las neovanguardias van a seguir siendo provocativas o tienen un efecto provocador en el espectador si han sido institucionalizadas? Porque si nos remontamos a las vanguardias, estas sí tenían un efecto realmente provocador, pero era por la novedad. En cambio, ¿qué sucede cuando es como esta cosa de lo que ya está hecho? Lo que ya está hecho, lo que ya se hizo, ¿puede seguir siendo provocador? Bueno, eso es una pregunta abierta, yo no tengo la respuesta, y eso quedará claro a la apreciación de cada recinto. Claro, o sea, poner hoy día un urinario de San Joaquín, ¿verdad?, en el MAT, seguramente ya no pega. Lo provocaría. Ya fue, pasó su momento. Es arte en el momento preciso en que se presenta como arte bajo ese contexto teórico y todo. Pero a mí no me deja sorprender, por ejemplo, que estos experimentos formales se hayan hecho imagínense, hace 100 años atrás, o sea, hace un siglo atrás,
y aún no lograron penetrar un poco la comprensión masiva. Socialmente no... Es verdad, en el sentido... Claro, la post-vanguardia sí, logró meterse un poco más, difundirse socialmente, pero claro, en términos de vanguardia, el dodecafonismo hasta el día de hoy sigue siendo algo que en una sala llena son muy pocos los que realmente pueden sentir placer estético, por ejemplo, al escucharlo, o quienes, como veíamos ayer con las obras, ¿verdad?, de Duchamp o de Warhol. Bueno, Warhol como es más pop, por ahí pasa más, es más fácil, pero con Warhol, o sea, con Duchamp o con Lichtenstein quizás, hasta el día de hoy produce escozor, produce como, ¿por qué hizo arte? O sea, ¿qué me dice? Y ahí, pero ahí la pregunta, quizá, creo yo, el juicio es ¿por qué se produce ese fracaso, a fin de cuentas? ¿O por qué esa distancia? ¿Por qué es simplemente, fue problema de, por así decir, la mala lectura del artista que se adelantó demasiado a su tiempo? ¿Eso sería una posibilidad? O más bien, que es lo que yo pienso, o más bien tiene que ver con que no hay una especie de educación al respecto, una especie de educación estética, de difusión estética con respecto a que este es un tipo de pensamiento que evoluciona, así como evoluciona el pensamiento matemático, como evoluciona el pensamiento de biología, de física, etcétera, que te permiten un poco entrar en la atmósfera y en comprender, digamos, cuáles son las intenciones. Porque si uno va explicando, como lo decíamos hoy día, en realidad la evolución histórica del concepto de obra de arte hasta que se elimina la obra de arte y pasa a ser una acción o un evento, etc., es distinto, ¿verdad? Permite un poco poder entrar en la obra y quizás conectarse sensiblemente con esto que es un urinario, pero de repente decimos, es un urinario que está firmado por Muth, que fue rechazado de la exposición, que pone en cuestión el problema de la obra, qué sé yo. Entonces, quizás el problema de las vanguardias tuvo más bien que ver con un problema educacional, por así decirlo, o sea, de difundir, de abrir la reflexión o la discusión hacia el público. No sé cómo lo ven, o el público que piensa. Quizás podríamos abrir el diálogo. Sí, sí. Tal vez puede ser que en el arte vanguardista la crítica era el mismo arte. Entonces el objeto, o sea, el interlocutor era el arte, no la sociedad. Y quizá plantearse la pregunta a quién está dirigida la obra de arte cuando se produce, también pueda resolver un poco ese problema, porque si yo hago arte para las masas, que provoque a las masas, de pronto ahí puedes permear un poco la masividad y la comprensión social de una obra de arte, pero si no está dirigida a ese objetivo es difícil. Sí, quizás el público quiere preguntar, cuestionar. Claro, no sé, en la música podemos ver que, no sé, en cuanto a música de masa, en los 70 o 60 hubo bandas o grupos que hicieron vanguardia dentro de lo que es la música popular. Entonces hoy en día, como también podemos ver que también se ha estancado hoy en día un poco también en la música popular el avance. Normalmente estamos viendo bandas o grupos que toman cosas de música barroca o de lo mismo que se hacía en los 70, pero estamos viendo pocas cosas que son realmente novedosas o que toman elementos originales o nuevos. Son muy pocas, o lo mismo también, ¿en qué está la música docta? En eso mismo, en la vanguardia. ¿Sí? Que dentro del mundo docto se está realmente haciendo vanguardia o solamente están reinterpretando lo mismo de que se hizo hace 200 años atrás. Como que no llega a las masas tampoco, sí que hay alguna, por lo menos en el mundo docto, una muestra de cómo poder llegar a la masa para poder mostrar al mundo musical sí, que se está haciendo vanguardia. Entonces, no sé cómo, por lo menos tú que sabes más de música, ¿qué es lo que hay? ¿Es de música la pregunta? Es de lo que dijo. Quizás lo mismo Que yo estoy un poco en desacuerdo de que no haya vanguardia en ese sentido en la música popular hoy en día. O sea, yo mi único conocimiento es en la música rock y hip hop y todo eso, y en la actualidad hay muchos músicos que hacen mucho, el tema agarra un poco lo del inicio de la pintura, la idea del collage, el uso de samples, esta cosa de copiar y pegar
Bueno, es como hacer música collage. Claro, como hacer un mashup, en cierto modo. Pero hay muchas cosas, o sea, no es mashup necesariamente, pero músicas que mezclan estilos. También el tema de las otras culturas, que un poco en los 60 entró esto de la música india. Claro. Bueno, antes también había estado entrando. Pero Claro, por lo menos supongo, no sé, hoy día en la actualidad es un poco más difícil ver bandas que hagan ese tipo de mezclas, que por sí, no sé yo. no, pero sí hay. En la época también la gente no escuchaba esa Claro, banda, sí. era rechazada, eran under, y después ahora Sí, no sé, popular. una banda que yo escuché hace un tiempo atrás y que me encanta, que es Haggard, que es una banda que mezcla con música medieval, barroca, con metal, y que lo encuentro fabuloso porque lograron esa mezcla así como súper buena, así como que funciona muy bien entre dos estilos que son como casi completamente opuestos. Pero ¿Qué banda siento es? Haggard. Entonces, esa por lo menos en esa banda encuentro que había, ¿cachai? Pero puta, no sé, a ver, hoy día no sentido así como que haya aparecido como una nueva banda, así como de esa onda, ¿cachai? Yo me la perdí ya porque también estoy fuera así como de la Yo creo U. que sí, que estoy de acuerdo contigo en que sí hay originalidad, que hay nuevas construcciones que son a partir de, que si bien toman como referente ciertas construcciones anteriores, no necesariamente reproducen el modelo. Y sin embargo, pasa que en la medida en que, por ejemplo, la fusión se mecaniza, ya deja de ser original. Entonces, como que hay un problema ahí que estamos identificando. Yo creo que sí hay originalidad como lo estamos entendiendo ahora. Hay un grupo que se llama Orquesta Típica Fernández Fierro, no sé si lo conocen. Es un grupo argentino que sacó un disco el 2011, que ellos cantan tango, pero lo que hacen es extremar esa disonancia. La disonancia propia del tango, que ya la desarrolló Piazzolla, la extreman, la llevan hasta el límite. Entonces ahí se produce una disonancia que es como una crisis del lenguaje urbano. Absolutamente. Pero al final siempre resuelve. Entonces, ¿cómo escapar? La otra pregunta sería cómo escapar de la tonalidad sin digamos, desarticular la obra. ¿Cómo escapamos de la tonalidad en la música popular? Hay disonancias, las hay. Aparte que también la misma música popular te limita un poco también a llevar a esos niveles a ese extremo, porque finalmente tiene que ser placentero para la masa, tiene que ser popular. Y la música popular tiene que tener ciertos cánones comerciales para que se pueda vender. Entonces también si yo extremo también y voy a donde un ejecutivo quizás de una disquera y le llevo una cosa sumamente disonante y que no es placentero, o por lo menos no es algo que te genera como lo que genera la música popular, que es placer, cosas identificables, cosas que te llevan a ti mismo a una autoidentificación con eso, también es difícil ahí. Siento yo, no sé, me pongo por lo menos en esa... Es que depende, yo creo que depende mucho de casos específicos igual, de todas maneras. Porque la música la música popular de hoy está tan ramificada y rizomatizada, por decirlo de alguna manera, que es difícil establecer una línea única como de absolutización de la música popular. Yo creo que es como con el arte está desbordando los límites todo el tiempo, el arte contemporáneo, desbordando los límites de la definición. Claro, hay músicas como tipos de música, como el pop chileno específicamente, que trabaja mucho con... O sea, obviamente el pop pretende venderse, en el fondo, es como la condición. Pero hay distintas como ramas de la música chilena, por ejemplo, que sí desbordan los límites de la composición, digámoslo así. Y como te mencionaba, esta banda argentina, que es la Orquesta Típica, ellos, claro, a través de la disonancia están todo el tiempo poniendo en tensión los grados. Entonces eso sería como una especie de construcción musical, diría yo. Como poner en tensión grados en relación, como que apuntaría a eso. O como por ejemplo también pensaba
si bien no pone en cuestión la tonalidad, el sistema tonal, pero sí, por ejemplo, el método de composición musical. Pensaba en la banda de Antonio San Martín que se llama La Molestar Orquesta, no sé si la conocen, que es una orquesta que funciona en dirección a señas. Hay un lenguaje, el director sabe un lenguaje de señas, la bandera argentina, etc., y llega y le explica todo simplemente con movimientos manuales y corporales, y los músicos improvisan toda la sesión y tocan todo tipo de ritmos. Si les va diciendo el bajo, qué sé yo, dan 3 tiempos, qué sé yo, 3/4, tocan 2, vamos, tú sube, tú baja, y es música online, en vivo, y se va regulando con la reacción del público también, entonces como mucho más performativo. Sí. Y a lo que voy con eso es que muchos elementos sí del arte contemporáneo que sí permean las artes populares. Obviamente el arte popular no llega a ese grado de radicalidad muchas veces, pero en música el ruido ya es totalmente parte del arte popular, la performatividad totalmente parte, muchas disonancias también son parte y producen placer estético. Ya producen placer estético, entonces también hay como hay una contaminación, también hay como un contagio entre ambos movimientos que es bastante fructífero, yo pienso. A pesar de que el arte contemporáneo igual se defiende, porque yo pensaba recién, claro, llamamos arte contemporáneo a aquel arte autorreflexivo, por así decirlo, que se está todo el tiempo, digamos, velando por sí mismo, pero en realidad arte contemporáneo debería ser todo aquel arte que se produjo en un periodo de tiempo, ¿no? Estamos llamando arte contemporáneo solo a esa línea y todo el arte popular, bueno, ¿no sería arte contemporáneo? No, porque se hizo al mismo tiempo, pero en verdad no es contemporáneo. ¿Alguna? ¿Tú querías preguntar? Sí, que igual, o sea, yo no sé tanto de música, pero según yo, como que al menos la música contemporánea, después de esas vanguardias de principios de siglo, se fueron más por la línea de otros sonidos, más allá de concebir, o sea, la música más como sonido que con tonalidades. Entonces, como que quizá eso abrió como destruir la tonalidad, después abrió a ¿qué importa la tonalidad? Podemos utilizar sonidos, ruidos, todo es música, silencio. La materialidad. Claro, Lo de Cage, sí, hablábamos. lo de Cage, Claro. hablamos también. Sí. De hecho, Cage estudió con Chamber, fue alumno de Chamber. Claro. Yo creo que igual esa crisis se empieza a dar ya con el dodecafonismo, con la tonalidad libre. Y ahí parte la desarticulación, creo yo. Yo creo que se considera bastante poco este hecho del dodecafonismo en tanto ruptura de los modelos tradicionales. Pero yo creo que es fundamental para las posteriores disonancias que se configurarán en tanto obras. Entonces, Incluso como todas las disonancias que quizás son incluso más extremas en sentido lo que viene después, esas igual tuvieron como más recepción, según yo, al menos, no sé, mi conocimiento de música popular, el rock, tuvo mucho más, el dodecafonismo lo usa Zappa, creo, solamente, nadie más usa esas cosas. Pero el uso de ruidos, de sonido encontrado, eso como que entró tanto y ahora hasta la música, como decía, la música de hoy utilizan ruido, como ni pensar eso en música popular de antes, pero ahora está en esas cosas. claro, es una pretensión de evidenciar la materialidad de la música, como un gesto. No es una obra cerrada como la novena de Beethoven. Claro, y perdón, Nacho. Una pregunta, que de repente el arte aparece como una ruptura vanguardista, pero también se puede interpretar como un arte experimental, en el sentido de que la verdad quiere probar simplemente un efecto nuevo para ir después configurándose como una cosa de carácter estético, digamos. Y yo pienso un poco lo que pasa con Shostakovich, un poco. Cómo entender, digamos, a Shostakovich, digamos. Hacía buena y primera. ¿No será como una especie de como vanguardia, tan vanguardista que en el fondo quiere mostrar una experiencia única que en el fondo pueda abrir una conexión con la tradición a futuro y generar algo como más digamos, digerible? ¿Ah? Es que la verdad yo no soy muy especialista en Shostakovich, pero porque la escuchaba bastante poco, debo reconocerlo. Pero por lo que
se me ocurre, yo creo que tratando de poner en marcos generales tu pregunta, si es que no la entendí mal, yo vi respecto de eso, de la cuestión de las vanguardias experimentales, ¿entendías como un antecedente de la vanguardia? O bien entendías como una ruptura de la tradición. Ahí hay un problema ahí. Si no, o sea, es que en verdad no entendí mucho tu pregunta, pero si apuntas a eso. Sí, yo creo que apuntas, lo que pasa es que no arreglan toda la charla al final. Sí. Entonces, seguramente ustedes vieron ese punto. Que, claro, en el fondo, ¿hasta qué punto es arte? La vanguardia, ¿hasta qué punto es un experimento que el futuro puede transformarse en arte, por así decirlo? Mira, a grandes rasgos en la plástica, siguiendo la línea que establece Berger en Teoría de la Vanguardia, él dice que la diferencia entre los previos experimentalismos y la vanguardia histórica es que la vanguardia, digamos, los movimientos de dicho periodo alcanzan una radicalidad que las experimentaciones previas no alcanzaron. Entonces, digamos, así es como él, de alguna forma, operativamente explica el por qué lo denominamos vanguardia y al otro no, lo otro como antecedente o como pre-vanguardia. No sé si eso de algún modo te responde tu pregunta. Sí, de algún modo sí, pero ¿qué entiende por radicalidad? Es que las vanguardias proponen un nuevo concepto de obra. Quiebran el concepto de obra anterior y proponen otro. Esa es la radicalidad de la vanguardia. Pero hay un problema. ¿Cómo concebir estos 10 primeros años? ¿Según qué lógica? ¿Según la lógica de la ruptura o según la lógica de la evidente persecución que puede ser tanto antecedente como consecuencia de la tradición, en el fondo? Entonces, esa pregunta, ¿cómo se resolvería, creo yo? Primero, lo que hablábamos, que entender la ruptura como un acontecimiento, por ejemplo. Si entendemos la ruptura como un acontecimiento, entonces estos 10 primeros años, ¿qué está pasando? ¿Es una persecución lógica, o sea, una persecución del periodo anterior, de la tonalidad? ¿O bien es un antecedente para la ruptura? Pero si es antecedente de la ruptura, ¿cómo la podríamos entender como acontecimiento? ¿O no sería ruptura? Claro, Claro, no sería ruptura. Si explicamos mucho las precuelas de Duchamp, entonces en realidad Duchamp no hizo más que avanzar un granito más de arena en una línea que ya se venía dando, por así decirlo. Entonces ya no sería la gran decisión que se supone. Claro, que es. sin embargo, en el momento, digamos que en ese momento, la cuestión sí fue acontecimental. Entonces, seguramente podemos marcar una línea desde que la historia del arte lea a posteriori y trata de hilar causalmente ciertos fenómenos como la vanguardia, como la tradición, como las intenta hilar a modo de persecución histórica, pero a posteriori, porque en el minuto eso era acontecimiento. Claro, y un poco, ese es un poco un debate general de filosofía de la historia, a fin de cuentas, porque Claro. el tema es si creemos que existe o sea, cómo se constituye la historia, si se constituye en el momento o si es una lectura posterior, y al ser una lectura posterior podemos afirmar, claro, que hay continuidad, vamos buscando aquellos sucesos que permiten comprensiblemente, digamos, leer eso, o podemos afirmar que solo hay discontinuidad. Por ejemplo, si somos más Foucaultianos, más bien hablaríamos de la discontinuidad y ocupamos la continuidad como una necesidad, más bien es algo pragmático, como para poder sentir que entendemos el rumbo de algo, pero si no hay espíritu hegeliano que se está desenvolviendo en el tiempo, si no hay un sentido de la historia, en realidad, ¿qué continuidad podría haber? Solamente hay sucesión de eventos, sin una lógica tan interna. Entonces, si uno hiciera una lectura Foucaultiana de la historia del arte, yo creo que esta cuestión tampoco funcionaría mucho. O sea, no podríamos hablar de la precuela de Duchamp y que todo se explica. También yo creo que tiene que ver con una idea de hacerlo más digerible, de hacerlo más comprensible, quizás más pedagógico y más falso también, en el mismo sentido. Ahora, otra pregunta que no sé, yo la encuentro súper difícil también de resolver. Hay quienes dicen que el arte ya llegó a su fin. No sé si han escuchado esa tesis del fin del arte. Como que eso dice, el fin no significa que no se siga produciendo arte. La misma tesis del fin de la historia.
¿verdad? Que como dice Fukuyama, no es que ya no haya más historia, sino que hemos llegado a un periodo en el cual pareciera ser que hay un estancamiento, porque pareciera ser que llegamos a un techo en donde todos los estados están evolucionando a democracias liberales. Entonces vamos viendo que en Occidente se van constituyendo democracias liberales, en Oriente a poco que van cambiando la estructura en que los hay, van llegando a lo mismo. Entonces hay como un status quo que vamos variando sobre lo mismo. En el caso del arte se dice que el fin de la historia de Danton, por ejemplo, tomando Hegel, pasó desde que ya el arte entró en un proceso autorreflexivo, exploró todas sus posibilidades y un poco ahora ya estamos como ya exploramos la posibilidad, ya rompimos el concepto de arte, ya abrimos los límites, ya sabemos que el ruido o cualquier tipo de acontecimiento en la música es válido, o performance, que el acontecimiento es lo que importa. ¿Y ahora qué? ¿Podemos hacer algo nuevo? ¿Realmente podemos creer que hay vanguardia o estamos tomando elementos que ya se hicieron y simplemente mezclando artes? Porque pareciera ser que ahora lo que se hace tiene más bien que ver con mezclar disciplinas. Como que lo nuevo es que hacer una obra, me acuerdo de una obra de teatro, ¿cómo se llama? Cinema, bueno, me acuerdo, no, Sin Sangre. ¿Se acuerdan? Que la gracia es verdad que mezcla video con actuación, con música y el escenario mismo es un video que está corriendo y estás viendo algo que no sabes si es teatro o cine y pareciera ser que por ahí se entiende lo que ahora va tirando a la vanguardia, pero podríamos pensar que no es más que una mezcla de elementos formales que ya estaban dados. ¿Será eso nuevo? ¿Será no nuevo? ¿Será relevante buscar lo nuevo ya en el arte o simplemente la pregunta por lo nuevo ya no da lugar en el 2015? Bueno, yo creo que es importante que sepan que los futuristas ya habían experimentado en estos ambientes donde hacían converger música, plástica, poesía, en fin, que sí, quedó ahí, pero digamos ahora el arte contemporáneo, como dice Leo, parece estar pregnada por esta cuestión, digamos, la convergencia de las disciplinas, digamos, de todas las disciplinas artísticas y la contaminación entre ambas, y a ver si ahí generamos algo, ¿cachai? Como que ese es un poco el estado de las cosas. Hay un dramaturgo, Castellucci, Romeo Castellucci. Romeo Castellucci, por ejemplo, si tú ves su obra, no sabes si es teatro, si es performance, si es, no sé. A ver, él explota mucho la dimensión visual y material del teatro, digamos, del escenario, más que lo que estamos acostumbrados, que es el guión. Entonces ahí hay una cuestión donde los cuerpos más bien parece que son figuras que danzan, no están actuando un personaje, no hay una psicología. Entonces, digamos, hoy en el arte contemporáneo se hace mucho eso, como, sí, es muy performativo. Tal vez en nuestra colección exagerada, no es adecuada, pero una orquesta está compuesta de muchos instrumentos. Y con una orquesta yo puedo hacer millones de obras de arte distintas. ¿Qué quiero decir? Si yo me rijo bajo esta definición de decir que porque son mezclas, digamos, de artes individuales de cada instrumento, entonces no estoy generando un arte nuevo, y me opongo, porque el arte es justamente la composición, digamos, de estas artes individuales destacados por cada instrumento. Eso se ve, digamos, en el ejemplo que estoy dando de la orquesta. Ahora pensemos en lo que están hablando ustedes, que es mucho más global aún, que relacionar la plástica con el cine, con el teatro, con lo que sea. Ahí uno no está puramente haciendo una mezcla de artes individuales que los podemos subdividir en partes, sino que estamos haciendo un arte global, total. Es una ópera total, que es un todo, un conjunto.
Y esa obra puede ser nueva. O sea, no sé si se entiende con eso o tengo que profundizar más, que en el fondo el conjunto siempre es nuevo. Sí, pero ¿qué entiendes tú por obra de arte total? Porque en el siglo XIX ya tenemos referentes como Wagner, digamos que él intentaba hacer una obra de arte total. Y posteriormente, después, varios artistas desde la plástica también se lo propusieron. No sé, digamos, está ahí, como que se proponían esto de integrar todas las artes, pero la diferencia con el siglo XX, bajo mi lógica, es que ellos aún estaban pensando en la idea de la unidad, como yo explicaba en la ponencia. En cambio, una vez que en el siglo XX se instala el concepto fragmentario, la obra ya no se puede concebir como unidad. Por lo tanto, sería una contradicción concebir una obra como arte total, en relación a la unidad. Pero, si pensamos, estos escenarios, por ejemplo, Castellucci, el ejemplo que yo daba, es un escenario netamente fragmentario. Entonces nosotros lo podemos abordar desde una lógica más desde el collage que desde la obra de arte total. ¿Me explico? Y yo creo que también, complementando lo que dice Janina, la pregunta no es como... La pregunta es si acaso el mecanismo de mezclar distintas disciplinas de arte de por sí va a llevar a una novedad, de por sí va a llevar una novedad. ¿Se entiende? Porque es un mecanismo que ya se ha hecho bastante, que ya empezó desde los 60 con fuerza, incluso antes si uno lo registra. Y el punto es si ahora en eso podemos encontrar efectivamente una novedad o simplemente estamos viendo fusiones de lenguaje, lo cual no tiene nada de malo. Y tampoco digo que el arte tenga que ser nuevo, simplemente digo, si estamos en la pregunta de la vanguardia y pensamos si podemos hacer algo nuevo ahora, me pregunto si el mecanismo de mezclar, de hacer arte intermedial, por ejemplo, es aquello que efectivamente, o sea, si lleva aquello. Yo creo que no necesariamente, simplemente eso. Yo no digo que tú dices que ya en una orquesta cada instrumento va a tocar, cada uno de los instrumentos toca su propio arte y solo el conjunto por sí genera novedad. No creo eso. No creo que la mezcla por sí sola genere novedad. Y claro, yo creo que la idea de lo fragmentario y lo performativo es como un poco lo que está pasando también. Como que a través de lo performativo es también como las artes se están mezclando. Ahora sí generan nuevas sensaciones, probablemente distintos placeres estéticos, sí generan deseos de experimentación, probablemente, y nuevas experiencias, pero ¿será vanguardista? No sé. ¿Habrá algo nuevo o realmente estaremos en el fin de la historia del arte? Como Danto cree, que efectivamente se acabó la historia del arte. Ya se autodesplegó el espíritu autoconsciente del arte en todas sus aristas y ahora estamos mezclando. Sí, pero es como una mezcla, es como decir que yo estoy de acuerdo, la pura mezcla no da una obra ya. Es decir, digamos, si todos empiezan a poder afinar, digamos, en una orquesta de instrumentos, tienes una composición global. Pero si tienes una capacidad de ver la composición global, por ejemplo, yo pienso en la tragedia griega, o pienso en los orígenes de la tragedia griega, en que se mezcla la música, se mezcla el teatro, se mezcla el rito, se mezcla una serie de elementos, incluso performativos, coro, etc. En ese tipo de conjunción se puede generar una composición artística. O sea, cuando yo digo conjunto, no digo conjunto de mezclas de artes individuales, digo una composición de artes individuales que genere un arte global, mayor, y que ese arte global lo pueda llamar un nuevo arte. O sea, a partir de una mezcla de artes no se deduce un nuevo arte, pero puede deducirse un nuevo arte. Eso es lo que yo Sí. Lo mismo es un potencial, no es un necesario. Potencialmente, sí. Igual discrepo contigo un poco en torno a la cuestión de la tragedia griega,
Considero que, o sea, me suma la tesis de Nietzsche, que la tragedia... ¿Ah? No, sí, obvio, pero que la tragedia, el caso de la tragedia griega parte de la base que es un ritual. Entonces ahí no hay música, hay sonidos articulados. Entonces no puede concebirse eso como obra de arte. Radicalmente no se puede concebir como obra de arte. No, pero no se puede. No es otra discusión, porque es distinto si tú te estás refiriendo a la concepción de la tragedia griega en un momento presocrático o ya aristotélico, propiamente tal. Entonces, porque eso marca un antes y un después en el modo en que nosotros desde hoy en día abordamos digamos, los inicios del teatro. Esa cuestión es fundamental porque en un periodo presocrático se concebía más bien como un rito. Claro. Esa cuestión era una cuestión más de rito. No de ópera. Pero de hecho los estudios de performance nacen de los estudios teatrales de Hermann cuando hace toda esta lectura de los orígenes del arte griego, del teatro como el rito de la primavera. Eran, ¿verdad?, exhortaciones a la primavera, grandes ritos bacanales, etcétera, de cantos, de música, y de ahí esa cuestión se fue, digamos, puliendo, se llegó a las obras de los grandes dramaturgos, incluso las tragedias, y lo descubrió, digamos, registrando todos los antecedentes y todos los datos que aparecían con respecto a los ritos anteriores, en las mismas obras que aparecían presentes. Eso, yo creo que el hecho de que sea un rito religioso no pagano, indica que no sea. Y bastante sexual. Y que sea sexual tampoco implica que no sea religioso. Yo creo que depende si lo vemos hoy en día, pero en ese periodo claramente no se puede concebir como arte, porque no... O sea, yo creo que tú estás poniendo una definición de arte desde nuestra perspectiva actual. Es que yo me posiciono, pero yo particularmente me posiciono desde el presente. Digamos, yo no puedo hablar de ese periodo si no es desde mi perspectiva del presente. Es como lo dice Adorno, ¿cachai? No podemos entender el arte del pasado si no es desde el presente, desde el arte moderno. Sí, pero ¿por qué? Yo me sumo a esa lógica. Si hay otras, bienvenidas sean, pero te digo, o sea, yo opero desde ahí. Desde ahí estoy viendo este fenómeno. O sea, sí, yo estoy generalizando, yo estoy diciendo de la música. No, por eso me parece totalmente legítimo. Y yo, o sea, no es una lógica del presente, es una lógica particular de tu visión del arte. Pero esa visión singular del arte solamente lo permite el arte actual. Claro. ¿Por qué? Porque los límites o sea, al desbordarse los límites de la definición, entonces empieza a operar la lógica de es arte lo que yo creo que es arte. Todo puede ser. Y todo puede ser arte, exacto. Y es una lógica contemporánea. Pero todo puede ser arte también significa que al mismo tiempo que no todo es arte. No, Esa condición potencial es fundamental. Es lo que no se escucha dentro de esa frase, ¿verdad? Usted dice todo puede ser arte, se desbordó todo, pero al mismo tiempo se está afirmando que por lo mismo no todo es arte en este momento. Y de hecho, por ejemplo, Adorno cuando define arte, lo que dice, no podemos decir lo que es arte, sino que podemos definir lo que no es arte. O sea, podemos dar definiciones negativas antes que definiciones positivas. Quizás un comentario un poco ingenuo, pero me da la impresión que probablemente, o sea, antes de ellos también, de estos pre-rupturistas o cualquier época del arte, siempre pensaron, no, hasta acá llegamos, como que no hay nada más que eso. Claro. Entonces, quizás la posición de Antó equivocada en ese sentido, que dice, no, si, pues viendo desde este punto de vista, claro, no queda nada más y ya todo se puede hacer cualquier cosa. Así, esto es arte, como que llegamos hasta el máximo, pero... Sí, claro. Igual es una posición, intenta ser provocadora también, claro. No solamente descriptiva, es como para instar también a decir, oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Estamos realmente pensando algo nuevo o nos creemos innovadores? Y el comentario también es provocador. Claro. Y quizás también el mismo hecho que quizás de la expansión del hombre, quizás en un futuro a otro espacio, como otro planeta, también las condiciones de esos mismos planetas pueden generar cambios físicos en cómo se reproduce el sonido y se abre una nueva puerta a la representación del arte.
también puede ser una posibilidad que en este minuto, claro, estamos en un periodo que estamos en una especie de transición hacia experimentando todavía cómo llegar a Marte, a la Luna, pero todavía no nos hemos establecido en esos lugares, entonces quizás los mismos efectos físicos en ese lugar abran nuevas puertas al arte. O puede ser la música ultraterrestre. Claro. O podemos como convertirnos en cyborgs y sentir otros, percibir de otras maneras que no percibimos. Sí, Bueno, pero ahora mismo estamos viendo el hecho de que a un tipo en Rusia quizás le trasplanten la cabeza. Sí. Claro, Eso de trasplante de cabeza o trasplante de cuerpo. Eso. Claro, no creo que la cabeza la van a trasplantar a otro cuerpo, porque el tipo es como... Sí. Entonces eso mismo puede generar, no sé, tengo el caso de la serie esta Ghost in the Shell, donde los tipos se potenciaban de manera cyborg. Y claro, si yo potencio quizás mi cuerpo a un nivel extrasensorial, pueda sentir otro tipo de cosas y el arte ya tenga que ir más allá para estimular al ser humano. Puede ser también ahí está ¿cuánto se llama? La barrera tecnológica hacia el arte también. Ya, la pregunta final, ¿alguna pregunta final? Para cerrar, estamos la hora. ¿Puedo comentar final del expositorio? No, ya. Un pequeño paréntesis que yo quiero dar un pequeño paréntesis que viene adecuado con el... Yo tengo una cámara. Bueno, quiero dar un pequeño aviso aprovechando la coyuntura, digamos, de la discusión sobre si efectivamente estamos en el fin del arte, como dice... Dilo tú. ¿Tanto? ¿Tanto? O Tanto. Arthur. O si hay posibilidades de una nueva ruptura o un arte nuevo, surgimiento de un arte nuevo. Bueno, al final de este día, jueves, tendremos invitados especialmente a un dúo de jazz que le encanta tratar de explorar, digamos, el arte de la muerte, y que justamente va a discutir sobre el paso del jazz estándar a la ruptura del jazz libre, lo llaman. ¿Ok? Y obviamente no solamente va a discutir, sino que va a tocar. Entonces va a hacer una ponencia y va a tratar de demostrar que en realidad el arte sigue vivo y que el arte, digamos, no está en el fin de la historia, sino que todavía hay nuevos caminos explorándose, por lo menos en el camino del jazz. Ya, y con eso quiero dejarlos invitados a todos, especialmente felicitar a los expositores, darles muchas gracias por la participación y dar un aplauso.